somos responsables, si somos ecuatorianos inmersos y no somos víctimas de lo que otros nos hacen, ¿no? Me hace recordar una expresión. Tenemos el espacio del reverso del psicoanálisis los días lunes cada 15, y en la última reunión, en algo que nos exponía Isabel Durango, que estaba allí, hablaba el texto que venimos hablando de cómo conforme se debilita la palabra, aparece la violencia. Yo diría que es lo que nos propone en su comentario de hoy, Iván, y él espera las preguntas de ustedes. Por favor. Preguntas, comentarios. Por allá, ¿alguien le quiere acompañar este micrófono? Macro, a nivel cultural, y eso se enlaza mucho también en un plano ya muy subjetivo y hasta clínico. O sea, el no sometimiento a la ley, el tal vez pensar que la ley es algo ajeno, externo, algo que no tiene ningún sentido y que solo es algo que nos priva, está detrás de no solo de la violencia, sino de muchos comportamientos en general. Por eso es que también yo he venido pensando en el tiempo, reconectando un poco con el mundo griego antiguo y la idea de la ciudadanía, de la polis, y empezando a entender con los años un poco eso, salir de lo muy personal, lo muy autorreferencial y reconocer que también, si uno quiere, puede haber un llamado a tomar ciudadanía. Y ciudadanía significa también velar por otros, también aceptar que existe una ley y que someterse a esa ley, si cabe el término, tiene un sentido. Es lo que quería agregar. A ver, como son comentarios o preguntas dirigidas al trabajo de Iván, Sebastián Iván. Pues no tengo mayor cosa que decir. Estoy de acuerdo con lo que ustedes han anotado exactamente. Somos una sociedad anómica. Yo lo dije hace 20 años en un seminario de Valenguero. Acá lo que nos domina es esa falta de respeto a la ley, para utilizar este término al que han hecho referencia ya acá algunas personas, esta recusación de la autoridad como un mecanismo intermedio, próximo, de borde en relación con la perversión. Exactamente, sí, de acuerdo, por supuesto. Aunque veo una pregunta más por allá, pero tenemos ya dos preguntas y tenemos otra presentación. Por favor, si reservamos esa pregunta para luego que Gabriela, que es nuestra expositora, que está en espera, la vamos a escuchar a ella. Con este título, ¿qué es lo que nos quiere decir Gabriela con la despatologización? ¿Y a razón de qué? Despatologización. De someterse a las posiciones subjetivas del paciente, para subrayar cuanto ellas permiten escribir cada solución singular instaurada por cada paciente. Entonces, la psicopatología nos deviene no como un significante nuevo, ni desfallecido por la época de los manuales y del diagnóstico. Es en todo caso un significante que convoca a cada practicante concernido en su hacer psicoanalítico, sea este institucional, privado o en la modesta elaboración de algún dispositivo caleojo del patos del hablante. En la inmediatez epocal, la pregunta por la psicopatología marca una cadencia plausible a la interrogación. No se trata pues de una añoranza a los clásicos de la psiquiatría, sino de cuestionar qué es de ellos en la escucha de los que llevan a cabo su formación analítica, puesta en acto más allá de las aulas académicas. En la lectura singular en la que asiento este escrito, propongo tres grandes expansiones en donde los tipos clínicos han sido detallados y se sustentan en diferentes momentos históricos. Aventura conjeturar que el primero de ellos es, en efecto, la práctica que llevaron a cabo los escuchadores iniciales de la psiquiatría: Esquirol, Pinel, Kleperin, Sergio Glass, Loeffler, Clarenbos, Glass, Glisinger, entre otros.
Es la psiquiatría clásica la que llevó a buen puerto la observación, la escucha y la notarización diaria de los manicomios, permitiendo palpar de primera mano los signos y síntomas de las manifestaciones psíquicas de los alienados. Estos casi exactos escritos sobre los tipos clínicos estables. Entiéndase por estable el detallado clínico que se sostiene siglos después, a saber, melancolía, manía, esquizofrenia, paranoia, erotomanía. Tratados sobre lo psicopatológico de exhaustiva investigación in situ, ya que era dentro del manicomio, que podemos aún ahora consultar sin mayor complicación de hallazgos gracias a cualquier buscador a internet. Una segunda extensión la encontramos con Freud, en donde los tipos clínicos que describe no yacen únicamente en la locura. Emprende desde finales del siglo XIX una empresa detallada sobre las 3 estructuras psíquicas que estudiamos hasta ahora: neurosis, psicosis y perversión. Es su aporte sobre la neurosis y sus tipos clínicos con el que Freud devuelve la dignidad al pathos, al sufrimiento también de los neuróticos. Freud y los siguientes analistas que vinieron después de él dieron lugar a clínica psicoanalítica, sosteniéndose en el trípode escrito en 1918 en el texto «Debe enseñarse el psicoanálisis en la universidad», a saber, análisis personal, epistémico, ontológico. Freud, a diferencia de los alienistas clásicos, no habitó lo manicomial. Fue en la intimidad de su despacho en Viena o en Londres, en donde diariamente recibía a decenas de pacientes que le facilitaron un saber sobre la normalidad y el sufrimiento que producía la represión ejercida en el periodo victoriano. Este ejercicio diario, al igual que el de los psiquiatras clásicos, orientaron la escritura de casos paradigmáticos. Ya sabemos, ¿no? Dora, el hombre de los lobos, conferencias y enseñanzas que dieron luz y oscuridades sobre el aparato psíquico, sobre la economía libidinal, las pulsiones y la cultura. Y por último, una tercera extensión, la de los tiempos que corren, en donde la práctica va más allá de los consultorios privados, los psiquiátricos, y se instalan dispositivos de diversas índoles, como lo menciona Andrea. No solo en las instituciones de salud mental, sino en hospitales del día, en fundaciones sociales o entes comunitarios, inclusive en escuelas, cárceles y universidades. La tercera extensión no solo está plagada de manuales de diagnóstico. Estos están y tienen un uso funcional, más allá de que puedan funcionar. Es la oreja de un practicante y su postura ética la que le permite utilizar los manuales, servirse de los mismos, a contra el DSM o el CIE-10, sino, y dependiendo de donde se instale un espacio de palabra, de poder hacer habitable la singularidad de quien consulta en la institución. En este tercer momento, la psicopatología no queda de lado, queda, me arriesgo a decir, encorsetada en nosografías y nosologías, reducida a signos. Los síntomas, que son las manifestaciones objetivas de estos signos, quedan calladas, en algunos casos, en donde el diagnóstico ya no dice nada de la subjetividad del sufriente y prioriza la manifestación, sea somática o psíquica, sin el atravesamiento apalabrado de quien lo vive. Entonces, en la psicopatología de la práctica clínica cotidiana, orientada por el psicoanálisis, pienso, no se trata de desdeñar ni a los clásicos de la psiquiatría, tampoco los aportes de Freud y de otros analistas, y mucho menos lo que los manuales han permitido acuñar en su esfuerzo investigativo y compilatorio. La clínica psicoanalítica, me parece, no es una suerte de menjurje epistémico, sino de soluciones elegantes, como nos enseñó Lacan, sobre los arreglos en ciertas psicosis. Soluciones elegantes que, dice, nos permite encontrar al ubicar que es un saber tomado del campo de las matemáticas, abro cita, para designar una demostración que les parece más refinada, más bella que otras. Segundo punto, psicoanálisis y despatologización. La despatologización, ¿qué quiere decir? Despatologización hace referencia al cuestionamiento, a la denuncia, a la demanda de cese de cualquier práctica basada en la conceptualización como enfermedad, trastorno o anomalía. Sin embargo, la despatologización de las deliberaciones sexuales fue la apuesta freudiana desde el inicio, y de igual forma la enseñanza de Lacan la sostiene hasta los últimos seminarios, poniendo sobre la mesa la responsabilidad del sujeto con su voz.
No se trata entonces de una despatologización en buena voluntad, sino de poner en relieve que el consultante está tamizado por estructuras y tipos clínicos y que su hacer en el mundo no está deslindado de la experiencia singular, de su vivencia subjetiva, que será el cariz que lo diferenciará. No es una cuestión de utilidad, sino más bien, usted dijo al inicio que la formación clínica es una exigencia máxima constante, porque para mí, desde la lectura que propuse, es que la psicopatología clásica, las lecturas de los psiquiatras clásicos, inclusive también a ciertos contemporáneos, no es meramente un uso, es más bien parte de los pilares fundamentales en la práctica clínica. Porque a mí no me sirve nada leer todo el psicoanálisis del mundo si no me voy a las referencias que el mismo Lacan y el mismo Freud tomaba para poder estudiar. Entonces, yo no creo que es echar mano cuando algo venga, sino más bien formarse de alguna manera en esa clínica también. Aun cuando, de alguna forma, en la época en la que estamos, podamos decir, bueno, el manual diagnóstico que nos dice, bueno, nos dice alguna cosa, pero ¿qué nos dijeron antes? Entonces, me parece que estamos todo el tiempo en una suerte de cuestión pendular. Esa es la formación. Eso, sí. No dar por hecho Eso. o por pasado lo que nos dieron los antepasados, sino actualizar eso. A mí me ha estimulado muchísimo la presencia de los asistentes, en su mayoría jóvenes psicoanalistas, hablando de psicoanálisis, como para decir el psicoanálisis está centrado justamente en esa actualización de los clásicos, más o menos, dice Dora. Pero el que estemos aquí pensando el psicoanálisis, aventurando una práctica, es un desafío permanente. Gonzalo hablaba de las subjetividades actuales. Distintos autores, colegas aquí o allá, estamos hablando de esta actualidad de nuevas, o de hablar de una nueva psicopatología de la vida cotidiana. Por ejemplo, las preguntas que se hacían por allí de qué pasa con la función fálica o el simbólico o la función paterna en el espectro de parejas que se arman ahora, ¿no? Digo, de parejas conjuntamente a vivir juntos, a armar familia y ¿de qué función paterna hablar allí si no es por vía de lo simbólico? Pues son exigencias de esa condición actual de la psicopatología. ¿Alguna pregunta más con que pudiéramos cerrar la actividad de hoy? ¿Alguien piensa? ¿Decir algo más? Bueno, entonces me atribuyo a nombre de Abecedario agradecerles esta presencia tan activa, repito, estimulante para seguir en nuestro trabajo. Les hago saber y de paso les invito, se mencionó en algunos de los trabajos la transferencia, que sabemos que es ese motor que nos hace reunirnos, que nos hace escuchar a un paciente o a un alumno de diferentes maneras. Abecedario Freud Lacan trabaja en una transferencia con la Asociación Lacaniana Internacional, la ALI, en París. Este año hemos trabajado un seminario en conjunto, que es el seminario 17, en español traducido como el reverso del psicoanálisis, un seminario que nos está enseñando mucho y que en el mes de agosto ustedes van a encontrar, ya está circulando también una invitación a participar, a asistir. Son 3 días de seminario, en esta ocasión va a ser desde Niza, y fue una pena que por las situaciones de violencia que se dieron de golpe en el país, se suspendió. Iba a ser por primera vez en 40 años de funcionamiento del seminario, iba a ser acá en Quito. Como un resto, esa palabra en psicoanálisis es muy rica, como un resto de aquel acto fallido. No va a ser acá, pero vamos a tener los colegas de Abecedario, colegas de la ALI en Quito. En Quito somos 6, 2 colegas
Ahí están en la letra, 4 estamos en abecedario. En abecedario somos Iván Sandoval, Vilna Pinos, Isabel Durango y Marlene Aguirre. Vamos a tener una mesa de presentación de nuestros trabajos el 29 de agosto. Les invitamos a estar. Va a ser una oportunidad de avanzar un poquito más en la dirección que cada quien pueda darle a lo que escucha. Les agradecemos nuevamente, un buen fin de semana y espero nos podamos La despatologización generalizada es una frase que particularmente he escuchado mucho en estos últimos años. Difiere, a mi parecer, de lo que Lacan en el 78 nos dice, haciendo mención a la obra de Freud. Cita de Lacan. Él, Freud, consideró que nada no es sino un sueño y que todo el mundo, si se puede decir como una expresión así, todo el mundo es loco, es decir, delirante. La diferencia entre una, la patologización generalizada de lo que hablan ahora y de lo que les enseña Lacan, se debe quizá que del lado de las clasificaciones de las enfermedades mentales, lo que no anda se aborda por una farmacología específica y un tratamiento reeducativo del tipo de cese, haciendo énfasis muchas veces en el déficit de sustancias neuroquímicas, dejando al síntoma cortado de su determinación subjetiva y al sujeto cortado de lo que él puede decir sobre lo que experimenta de su padecimiento. José María Álvarez mencionó en una clase que una psicopatología bien hecha logra armonizar estos dos planos. En una parte, el de las manifestaciones clínicas o de las experiencias subjetivas, lo que se vive y experimenta cada paciente, y lo deducible y observable. Por ejemplo, un tipo clínico. En momentos en que los diagnósticos psiquiátricos empezaban a ser medicadas o normalizadas, el recurso a operar desde la palabra vía la transferencia y a horadar ese patrón para dar cuenta de lo propio de cada ser hablante permitía al psicoanálisis localizarse. Sin embargo, el psicoanálisis es una práctica. Y como toda práctica supone encontrarse con contingencias, inconsistencias e incertezas, que requieren operar como causa y no obstáculo a la hora de incluir la lógica del discurso analítico en la discusión. Esto quiere decir que hay que estar alertas a que esta tendencia a la despatologización no se torne un ideal que arrase la posibilidad de escuchar el malestar y de localizar lo propio de cada parlético. Para concluir, la psiquiatría clásica nos ha enseñado que, ante la más aguda de las urgencias psicopatológicas de un paciente, la observación y escucha clínica no quedan de lado, justamente porque la polisemia subjetiva hace su infranqueable aparición aun cuando se encuadre en un criterio de manual. Considero que hacer de la clínica un litoral entre lo continuo y lo discontinuo permite una aproximación a la sorpresa diferencial, ya que la psicopatología de la clínica cotidiana se imbrica no solo en un binarismo originario, sino en el deslizamiento de sutiles signos singulares en donde la subjetividad de cada quien hace huella, los matices de una posición de un sujeto ante el otro del lenguaje. Nos anima a no obsoletizar la práctica, ya que la dirección del tratamiento de la cura implica un fingir olvidar que su acto es ser causa de ese proceso. Es una cita del Lacan del seminario 15. El proceso analítico y también del epistémico. Fingir olvidar que se aprendió de cierta forma una psicopatología para dejar sorprenderse por la experiencia subjetiva del que sufre, haciendo una suerte de síntesis superadora en donde los signos y la palabra orientan. Gracias. Europeos, donde, si recuerdo bien el nombre de estas de la psicopatología, a pensar o preguntar esa psicopatología desde la noción de estructura. A mí me llegó como una propuesta de amigarnos con la locura. ¿Quién de nosotros puede levantar la mano para decir yo nunca tuve momentos locos? Yo hablo de locura solo para los otros, ¿no? Y ya que lo ha mencionado Gabriela Nicolás Dice, en esta misma mesa, en algún seminario que tuvimos con él hace muchos años,
nos hablaba de una especie de sindicato que se empezaba a armar, lo denominan Hearing Voices, que piden, déjennos oír las voces, déjennos oír las voces, es decir, repudiando el exceso de la atención medicamentosa de la medicina psiquiátrica. Déjennos ser, más o menos, déjennos estar con lo que somos, con nuestra locura. Preguntas para contestar. Justamente con lo que acaba de decir la doctora Marlene, me ha salido en redes sociales. Marlene nomás. Marlene. Yo no Marlene. Doctora. Doctora, entonces doctora. Ok, perdón. Entonces me suena mejor lo de señora que lo de Marlene nomás. Y bueno, me ha salido en redes sociales como un grupo de personas que están buscando una ley nacional para la fibromialgia. ¿Sí? Entonces, no sé, tal vez como estos dos lados, más o menos de lo que tú propones, esta despatologización de déjennos escuchar las voces, no como que déjennos ser, y este otro lado de la despatologización de asumamos la fibromialgia como una enfermedad neurológica, con esto y que se necesita una ley, y como que una ley para todos, ¿no? Como quitarle ese subjetivo a esta enfermedad que vendría a ser tal vez como un nuevo síntoma histórico de la época. Eso es un comentario, pero... Un analista que trata específicamente la fibromialgia y él no ubica tanto el orden de despatologizar la cosa, sino más bien de no ir por la cuestión de la despatologización generalizada, sino ubicar que ese signo tiene que ver con lo que el paciente pueda decir en tantos síntomas, porque ubiquemos que el síntoma es lo que se dice, lo que se bueno, del signo mismo que está ahí, ¿no? Entonces, pensaría que de alguna manera, si esta cuestión se quiere regular, también habría que cuestionarse qué es lo que se quiere regular, ¿no? Porque al final del día, como me parece que podemos concordar que es un síntoma que no es de la época, porque si leemos las cuestiones psicoanalíticas, hay una paciente de Freud que está atravesada por lo que ahora llamamos la fibromialgia. Entonces, me parece que es justamente esta cuestión, yo lo había puesto cuando escribí el texto, pero lo saqué, hay una moneda china que tiene un hueco cuadrado en la mitad, no sé si lo ubican. ¿Sí? Sí. Yo más bien la pensaba como la clínica continua y discontinua debería ser como esa moneda, que podría estar atravesada por ese hueco en medio, pero que no deja de ver las dos caras. Justamente porque no se trata de abolir la clínica clásica, si se quiere, pero tampoco de, no sé, todos estamos locos sin dar cuenta de qué quiere decir esa enseñanza del Lacan, ¿no? Porque tiende a deslizarse mucho y a dejar de lado las categorías clásicas, que para mí es una cuestión bastante grave. Sí, una acotación, ojalá pequeñita. Si viene esa paciente o una paciente con fibromialgia, tiene su fibromialgia, no la vamos ni a recusar ni a negar, pero viene a hablar. ¿Qué dice? ¿Alguna pregunta o comentario más? Muchos días de esta como recusación a algo de la ley, como un recurso, no simbólico, significante de esta viveza criolla precisamente para vernoslas de cierta forma con esta ley, ¿no? Que quizás nos limita de alguna forma, pero claro, el efecto de esto, como me parece, todas estas cuestiones que estaban en esa comparación que decía Iván, ¿no? Entonces, claro, esa viveza criolla nos lleva como a pasarnos un poco por alto de la ley, a recusar, a darnos una posición frente a eso. Entonces, como eso me sonaba un poco. ¿El comentario de Denise de parte de La viveza criolla no es patrimonio de los ecuatorianos. En general, la viveza criolla
de un modo más frecuente en países, sociedades y culturas que de algún modo han vivido la colonización de potencias europeas desde el Renacimiento y el siglo XIX. Entonces, en el África, en otros países latinoamericanos, la picardía mexicana, etcétera, etcétera, se da de diferentes maneras, pero coincidiendo en esto, es esta cosa de burlar al otro poderoso, que ya no es el colonizador español, inglés o francés, es simplemente el rico, el empresario o el Estado. Sí, y hay toda una suerte de complicidad y tolerancia respecto a eso. Un poco, no sé si llamarle un paso en falso prescindir de la psicopatología, pero justamente como planteaba en el trabajo de Gonzalo, sí me parece que habría que distinguir a qué nos referimos cuando hablamos de psicopatología. De todas maneras, sí pensaba un poco en que quizá los significantes no son azarosos, los utilizados en la psicopatología, y evidentemente, y me lo decías, Gabriela, la psicopatología no es una cuestión nueva para el psicoanálisis, pero tampoco es un significante propio del psicoanálisis, ¿no? Es una disciplina que se ha fundado a través de significantes de otros campos, ¿no? En este caso, entendiendo que viene ni siquiera solamente de la psiquiatría, sino del campo amplio de la medicina. Ahora, creo que también es una cuestión como importante pensar cómo ubicar, llamémosle, una orientación en la práctica, ¿no? Que creo que es distinto a pensar en una clasificación definida, ¿no? que hizo cabo. A mí me gusta este texto de Contardo Caligaris sobre la psicosis, donde él habla sobre la pertinencia de hacer un diagnóstico, una transferencia, es decir, que no es algo que se puede hacer sin la transferencia, sin indicarlo allí. Y creo que quizá a veces esa es la complejidad cuando nos enfrentamos a diagnósticos de todos los campos. Yo a Gonzalo con el tema de los trastornos de personalidad, ¿no? Que no sé si es un diagnóstico en transferencia, si es un diagnóstico hasta más semiológico, ¿no? Entonces, bueno, o sea, mi pregunta más bien va hacia eso, ¿no? ¿Cómo no caer en esta cuestión de tengo que este furor por diagnosticar, sino más bien como un eje orientador? Eso me parece que lo respondí mientras hablaba, pero no sería bueno como decirlo de otra manera, quizá. Porque justamente mi precisión es, desde mi lectura, ¿no? Ha habido tres épocas, ¿no? Clásica, Freud en su momento y la actual. Y de hecho, por ahí he escuchado y también acá mencionado la cuestión de los dispositivos, ¿no? De cómo puede haber un psicoanálisis posible en alguna institución. Sí, porque la palabra dispositivo viene del latín dispositus, que quiere decir disposición, ¿no? Entonces quiere decir que hay una forma de accionar a partir de una causa y llegar a un objetivo, ¿no? Entonces, para poder responder esto, pensaba más bien que si bien es cierto, y de hecho lo dije un poco cómico, no se trata de patear los manuales y decir vamos a quemar esto porque no sirve, eso sería una estupidez, pero pienso más bien que hay que de alguna manera no desdeñar ni lo clásico en Freud, porque se escucha mucho ahora en las universidades, en la UBA cada vez y cuando quieren sacarlo, y me parece una tontería, a nombre propio lo digo, y también dejar de lado, por ejemplo, ¿quién es el Glass? ¿Quién es Grelbo? Yo le puedo preguntar a Indeperado y a lo mejor no lo sabe. Y entonces me parece que la ética correspondiente para poder hacer un diagnóstico o escuchar a alguien que vino con un diagnóstico es instalar el dispositivo, sea el que sea, y ubicar que hay una ética del psicoanálisis que es poner en juego el pathos del sujeto, más allá de la etiqueta con la que pueda llegar, y aun cuando esa etiqueta le sirva a esa persona para denominarse, porque si es un psicótico y dice que es esto, yo porque voy a tumbarle la muleta con la que pueda andar, ¿no? Entonces más bien poner en cuestión, y lo digo en el texto, estar en una posición crítica y en una escucha de una oreja que va a estar advertida de que la ética va por esa vía. No es el deseo analista al final, ¿no? No se trata de enemistarse con las otras corrientes, pero sí de no caer en el checklist que hacen algunas otras, ¿no? Eso es lo que podría decir. Gracias, Gabriela. Tenemos que cerrar ya. Nos dieron chance de ocupar esta linda sala hasta